Bueno, Roberto Gil, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Manuel. Buen día a todos. Oye, Roberto, decías la semana pasada, si no es que la antepasada, interesante, rico, sustancioso, el proyecto que presentó el ministro González Alcántara en la Corte, pues precisamente para poner, yo diría, administrativamente a la Guardia Nacional donde debe de ir, que no es donde está, no es en la Sedena, sino es en la Secretaría de Seguridad pues Pública Federal. Ya por lo menos avanzó ayer, creo que no sé si se va a resolver el día de hoy, me da la impresión, porque pues bueno, hablando tanto los ministros, en este caso la defensa del ministro Saldívar, de la ministra Esquivel, para garantizar, ahora nos están diciendo ellos, sobre todo creo que la ministra Esquivel, que dicen, oh no, es el ministro Saldívar, no, bueno, pues es tan ciudadana que pues, el presidente es civil, ya no nada más es la titular de Seguridad Pública, sino además el titular del Ejecutivo que no da una orden, organizativamente o administrativamente, pues no da órdenes ahí, ¿no? Es operativo fundamentalmente del área respectiva de la Guardia Nacional. Qué interesante se está poniendo la discusión, Roberto. Sí, Manuel, en efecto, hagamos un poquito de historia para poner en contexto al auditorio sobre lo que está discutiendo la Corte. Recordemos, que se reformó la Constitución para crearse la Guardia Nacional. A la Guardia Nacional se le pusieron 3 características en la Constitución. Primero, es una institución de seguridad pública, no de seguridad nacional. Es distinta a las Fuerzas Armadas permanentes. En segundo lugar, debe tener una naturaleza civil. Nunca se puede confundir con las Fuerzas Armadas permanentes. Fuerzas Armadas permanentes que, por cierto, están definidas en la Constitución: Ejército, Marina de Guerra y Fuerza Aérea Mexicana. Y en tercer lugar, la Constitución estableció otro requisito, otra condición, que debe estar siempre adscrita a la Secretaría del Ramo especializada en seguridad pública. ¿Ya? Son las 3 características que la reforma le puso a la Guardia Nacional. Hubo una reforma posteriormente en la cual el Congreso de la Unión, a iniciativa del presidente de la República, trasladó la adscripción administrativa, presupuestal, operativa, de control y de vigilancia de la Secretaría de Seguridad Pública Federal a la Secretaría de la Defensa Nacional. Correcto. Los senadores, la minoría del Senado, como lo establece la propia Constitución, promovió una acción de inconstitucionalidad, objetó que ese cambio de adscripción de la Secretaría de Seguridad Pública a la Secretaría de la Defensa Nacional era contraria a las características que la propia Constitución definía para la Guardia. Esta es la primera vez, Manuel, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncia sobre la Guardia Nacional, sobre sus características, sobre cuáles son las definiciones fundamentales en la Constitución y cómo debe ser salvaguardada esas características en la ley. Es la primera vez. Ha discutido antes cuestiones relacionadas con la intervención de las Fuerzas Armadas en seguridad pública. Lo hizo en 1996 a propósito de su presencia en el Consejo de Seguridad Pública. Lo hizo con la Ley de Seguridad Interior hace algunos años, y ahora lo hace a propósito de esta reforma que traslada esa adscripción orgánica a la Secretaría de la Defensa Nacional. Déjame interrumpirte, perdóname, sí. Roberto, porque tenemos que ir a pausa. Este es el contexto, Marco. Y creo que está muy claro el tema. Regresamos de la pausa si quieres para que nos digas, porque dice, si todo está alojado, dice el proyecto, en el artículo 21 de la Constitución, pues la Guardia Nacional está adscrita a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. ¿Para qué le damos vueltas? ¿Nos dejas ir al corte? Por supuesto, Ana. Regresamos con Roberto Gil, hacemos una pausa, estamos aquí por la mañana, volvemos. Mañana 24 minutos, seguimos contigo, Roberto Gil. Ahora sí, después del contexto, vamos al aterrizamiento de lo que se supone que tendría que pasar hoy. El ministro González Alcántara Carranca presentó un proyecto muy robusto, por cierto, muy robusto, sí. Muy bien construido. Creo que varios especialistas coinciden en que es un proyecto muy solvente. Plantea la solución a este caso, déjame ponerlo de una manera muy sencilla. ¿Para qué tanto brinco si el suelo está bien parejo? La Secretaría del Ramo es la Secretaría de Seguridad Pública. La Guardia Nacional debe depender administrativa, presupuestal, operativa y en control de la Secretaría de Seguridad Pública y no de la Secretaría de la Defensa Nacional, como plantea el decreto que está impugnado. El día de ayer, la Corte, y ese es un dato muy importante porque puede inducir a alguna confusión,
El día de ayer la Corte no se pronunció sobre la invalidez propiamente de disposiciones, Manuel. Lo que ayer por 9 votos pasó es que ministros compartieron el marco general del asunto. Por ahí en la discusión se dijo el parámetro histórico, normativo, orgánico de la discusión. Y se obtuvieron los 9 votos para que ese parámetro tenga, digamos, sea el contexto con el cual se debe de abordar la discusión concreta artículo por artículo. Hay 9 votos, en efecto, pero eso no significa que estos 9 votos se van a reproducir en la discusión artículo por artículo. Puede darse el caso que cuando se planteen el análisis de cada una de las disposiciones que están impugnadas, algunas tengan más de 8 votos y en consecuencia queden plenamente invalidadas o no se alcancen los 8 votos y por tanto persistan esas disposiciones. Alguna ministra, por ejemplo, dijo, yo estoy de acuerdo en estas consideraciones generales, pero como consideraciones generales. Ya fijaré mi posición con respecto al análisis artículo por artículo. Es decir, hasta ahorita la patria no está salvada de esta regresión francamente inconstitucional. Lo que hoy sí sabemos es que 2 ministros, incluido el ministro Saldívar, van a sostener a lo largo de la discusión que es compatible con la Constitución que la Guardia Nacional sea parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, es decir, que pueda estar adscrita a las Fuerzas Armadas Permanentes. Y el ministro Saldívar, aquel que decía que era un fraude a la Constitución, que se pretendiera regular desde una ley aprobada por el Congreso la participación extraordinaria de las Fuerzas Armadas en seguridad pública, ese ministro que intervino en el primer lugar de la discusión de la Ley de Seguridad Interior, rasgándose las vestiduras sobre lo que implicaba en términos del andamiaje constitucional y de los derechos humanos la Ley de Seguridad Interior, hoy nos dice que es civil la Guardia Nacional porque es civil el presidente de la República. Así es. Es decir, construye su argumentación y dice, oiga, no, aquí no hay ninguna violación a la Constitución. Sí, la Guardia Nacional está por este decreto impugnado, adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional, pero nadie se preocupe, el jefe del jefe es un civil. El jefe del jefe, el presidente de la República, no tiene una condición militar. Cuando la Constitución dice todo lo contrario, no solamente debe ser una institución, la Guardia Nacional, distinta a las Fuerzas Armadas, no solamente tiene que estar enfocada a la prevención, investigación de los delitos, que no es una función de seguridad nacional, sino de seguridad pública, sino también debe estar bajo la adscripción específica de una secretaría distinta a la Defensa Nacional y distinta a la Marina. Y esto tiene enormes implicaciones, Manuel. Por ejemplo, ayer se discutía en un foro el tema de los gobiernos de coalición. Bueno, el secretario de la Defensa y el secretario de la Marina, en caso de los gobiernos de coalición, no se ratifican por el Senado, por ejemplo. El secretario de Seguridad Pública sí tendría que pasar por ratificación del Senado. No es menor la distinción de dónde está adscrita una institución como la Guardia Nacional. Pero lo que más me llamó la atención de la argumentación del ministro Saldívar, una argumentación que lo define de cuerpo entero. Algo pasó con el ministro Saldívar en los 4 años de su presidencia. Pasó de un ministro progresista, promotor de los derechos humanos, liberal, aguerrido, con unas narrativas de independencia, a un defensor promiscuo de la argumentación de la Cuarta Transformación. Dice el ministro Saldívar en su argumentación ayer, oigan, es que hay un artículo transitorio, el que permite la presencia de las Fuerzas Armadas en seguridad pública, ese quinto transitorio famosísimo que ya se amplió, lo recordarás, lo hemos discutido mucho en este espacio. Dice, pero bueno, el artículo transitorio permite que las Fuerzas Armadas participen en seguridad pública, entonces no hay problema que esté la Guardia Nacional
dentro del espacio orgánico de la Secretaría de la Defensa. Es decir, una supuesta excepción temporal para estabilizar el problema de la seguridad en nuestro país y para poder dar espacio de tránsito a la Guardia Nacional, el ministro Saldívar en su argumentación lo quiere convertir en regla, en la regla constitucional que debe prevalecer. Hoy, lo único que sabemos, Manuel, es que 2 ministros van a sudar la camiseta por sostener que es constitucional, sí, que la Guardia Nacional esté en la Secretaría de la Defensa. Oye, hoy sabemos que hay 9 ministros que están abiertos a una discusión distinta. No sabemos todavía si caso por caso, artículo por artículo, se van a conseguir los votos necesarios para que queden sin efectos esas disposiciones que aprobó el Congreso. Oye, ¿crees que se termine esa discusión hoy o se extienda de plano? Yo creo que va a depender un poco. Ayer fueron muy largas las intervenciones del ministro Saldívar y muy largas, 35 y 20 y tantos. Muy largas, ¿no? Y creo que la ministra presidenta hizo bien en interrumpir la discusión para que no tuviera que cortar otras intervenciones. Creo que va a ser hoy una sesión relativamente larga, donde fijarán posición ya específica los otros ministros. Creo que va a depender un poco del análisis ya casuístico de las disposiciones. Son muchas normas impugnadas, muchos artículos, para decirlo pronto, y cada artículo requiere una votación, y esa votación requiere 8 votos como mínimo para que pueda ser expulsada del sistema. Es decir, si en alguna votación con respecto a un artículo hay 4 ministros que dicen es constitucional, esa norma, a pesar de que la mayoría dice lo contrario, se queda como norma vigente. Entonces, ese va a ser la problemática de la mecánica de votación y probablemente tendrá llevará algún tiempo. No te puedo anticipar si hoy concluye la votación, pero pues ojalá tenga hoy un desenlace este tema. Pero hoy no está salvada la República, Manuel. Todavía hay que estar pendientes ya artículo por artículo porque el diablo está en los detalles. Déjame hacer un breve paréntesis rápidamente, Manuel. Mira, fíjate, ayer también la Corte resolvió una acción de inconstitucionalidad sobre el Código Militar y el Código de Procedimientos Militares. Más anterior, digamos. Sí, que analizó si podían las instancias de procuración de justicia militar poder tener intervenciones telefónicas sin control judicial. ¿Sabes de cuándo data esa reforma y esa acción de inconstitucionalidad? 2016, ¿no? Estaba viendo. De 2016. Es decir, prácticamente 7 años después, la Corte se está pronunciando sobre los límites de la interacción entre las Fuerzas Armadas y las personas, por más que sean miembros del cuerpo castrense. Creo que la Corte tenía muchos rezagos y el ministro Saldívar hizo que se acumularan más, pero estamos discutiendo varios asuntos que están relacionados con cómo debe interactuar las instituciones civiles, las instituciones militares y por supuesto las personas. Es una discusión de enorme importancia. Veremos cómo termina la discusión, qué criterios van a ser obligatorios y por supuesto, Manuel, cuáles son las normas, los artículos, las reglas que van a quedar fuera del sistema. Bueno. Muy importante, si la Corte resuelve que es inconstitucional que presupuestalmente esté la Guardia Nacional en la Secretaría de la Defensa Nacional, habrá que regresar todo a la Secretaría de Seguridad Pública. Pero también habrá que analizar con detalle qué efectos le va a dar la Corte a los contratos que ya suscribió la Guardia Nacional en la órbita administrativa de la defensa. Una discusión verdaderamente compleja y que va a dar algunos dolores de cabeza si sucede. Dejemos entonces ahí, ¿te parece? Y dependiendo de los avances, ¿hablamos mañana? ¿Nos vemos mañana? Por supuesto. Veremos cómo termina. Gracias, Manuel. Roberto. Buen día. Muy buenos días. Bueno.